¿ya? En lo que llamamos población. ¿Alguien sabe qué es población? A ver, en conceptos teóricos. ¿Recuerdan? Mismas costumbres. ¿Han repasado estos días? Quedan sin decir. No, ¿verdad? Ya no. Por indigestión. Entonces, ¿qué es? Y ese día ni siquiera he comido mucho, me comí casi. Vamos a hacerlo en un gráfico para que recuerden, ¿ya? Todo nace de dos conceptos iniciales que van a entrar dentro de nuestra evaluación. Una es población y otra es muestra. El error común es confundir y creer que ambos son lo mismo, y no es así. Población y muestra tienen diferencias conceptuales y de estructura, ¿ya? Si bien los elementos que lo componen son prácticamente similares, no son lo mismo. Población es el conjunto total de casos o elementos pertenecientes a una determinada población, perdón, de una determinada investigación, ¿ya? Cuando yo hablo de conjunto total, estoy hablando de todas las personas que van a corresponder a mi tema de estudio. Y ustedes han definido en cierto punto de todo este avance cuál era su población, ¿no? Otro error frecuente es pensar que población es el total, como dicen conjunto total, no es el conjunto total de toda la población, no estoy hablando de todo el universo, de toda Bolivia, no. Si mi estudio habla de estudiantes universitarios de la Facultad de Odontología de la UNSA, mi población son todos los universitarios de la Facultad de Odontología de la UNSA. Esa es mi población. No todos los universitarios de Bolivia, no todos los universitarios de todas las carreras. Si mi estudio dice Facultad de Odontología, solo la Facultad de Odontología es mi población. Entonces, ¿qué es una muestra? Es un subconjunto. ¿De dónde ha sido extraído este subconjunto? Precisamente de la población, ¿no? Es decir, para yo no trabajar con estos 500 estudiantes, no sé cuántos seremos en la facultad, tal vez seamos 1000, para no estar trabajando con los 1000, digamos, yo voy a extraer solo una muestra. Es decir, extraigo una pequeña parte de la población y hago de que esta pequeña parte represente al conjunto total de la población. Es decir, yo voy a trabajar no con la población, no voy a poder hacer 1000 encuestas, no voy a poder hacer 1000 cuestionarios, 1000 entrevistas, eso es muy complicado. En un escenario ideal sería lo mejor, pero no es aplicable en ningún ámbito. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar con un subconjunto, sacamos una parte, una pequeña muestra, por eso se llama muestra, ¿no? Y con esa voy a trabajar. Los resultados que yo obtenga de acá son resultados representativos. Es decir, que yo, cuando represente mis resultados, no voy a hablar de la muestra, voy a hablar por todos ellos, ¿no? Así les decía que funcionaban las encuestas. Ahí decían, 10% de la población va a votar por tal candidato, 20% por Revilla. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? Si a mí no me han preguntado, ¿no? Esa es la idea. Están extrapolando resultados que han dicho otras personas. Otra muestra, pero que hablan a nombre de todos los paseños. Nunca han dicho de la zona tantos, no. Están hablando de todo el departamento. ¿Por qué? Porque han tomado una muestra. Esta muestra tiene que ser significativa, tiene que representar a una población. Por eso hemos visto que existen fórmulas que nosotros vamos a aplicar y que enseguida vamos a hacer los ejercicios
en la segunda parte de nuestra retroalimentación. ¿Ya? Así que vamos a hacer una segunda parte de todo esto, de cómo procedemos. No puedo seleccionarlo al azar, no puedo seleccionarlo bajo mi criterio. Hay criterios técnicos que se fundamentan dentro de la selección de la muestra, ¿no? Ahora sí, definamos cómo voy a definir mi población y mi muestra. Primero tengo que hablar de la delimitación. Cuando yo voy a hacer esta mi delimitación, ya tengo que haber definido todo lo que es mi población de estudio. Por delimitación voy a hablar de delimitación espacial, delimitación temporal y delimitación de mi grupo de estudio. O sea, temporal, en qué tiempo lo voy a hacer, espacial, en qué espacio, lugar voy a realizar y con qué personas lo voy a hacer, ¿no? Ya he definido temporal, todo el 2026, doctor. Bien, voy a definir entonces espacial, temporal, 2026, espacial, lugar, espacio, por eso se llama espacial, ¿ya? Facultad de Odontología de la UNSA, ¿no? De UNSA. Acá hay mucha controversia, dicen, ¿la facultad es un lugar? Sí, es un espacio físico que delimita el contenido de ciertos elementos que son los estudiantes de odontología. Entonces, en alguna bibliografía le llaman casos, le llaman unidad. Vamos a llamarlo unidad de estudio. ¿Quiénes van a ser nuestra unidad de estudio? Acá, a ver, participemos. ¿Quiénes serían? Los estudiantes, ¿no? De odontología. Por ahora no estoy delimitando más, no estoy colocando segundo, tercer año, prepa, nada. Estoy englobando a todos los estudiantes en sí. Este es un paso fundamental que ustedes sí o sí lo tienen que hacer antes de delimitar su muestra, ¿ya? Y luego venían los dos tipos de muestreo, ¿alguien se acuerda? Ya, vámonos a los muestreos entonces. ¿Por qué se llamará probabilístico y el otro se llamará no probabilístico? Todos tienen la misma oportunidad y no tienen la misma oportunidad. Ya, bien, muy bien. Esa es la idea, ¿no? Se movió, ahora sí. O tiene buenos apuntes también, ¿no? Eso es elemental también, aunque no creo. Tiene mucha razón. En probabilístico, no, en realidad todos tienen la misma probabilidad. Esa es su principal característica, ¿ya? Todos tienen la misma probabilidad. Y en el otro, no todos tienen la misma probabilidad, ¿ya? Entonces, hemos dicho que en un escenario ideal, lo mejor sería usar un muestreo probabilístico, porque estoy siendo más equitativo, estoy dando la oportunidad a todos mis participantes o a mi unidad de estudio de que puedan ser seleccionados en igualdad de condiciones. Pero no siempre va a poder pasar. Han visto, justamente gracias a Dios se nos ha venido un paro de 50 días, ¿no? Y no hemos podido aplicar este muestreo. ¿Cuál han aplicado la mayoría? El no probabilístico, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos han tenido la misma probabilidad.
El investigador, que en este caso son ustedes, ha seleccionado a su muestra, pero a su criterio. Muchas veces no es lo ideal, porque el margen de error es mucho mayor, ¿no? Margen de error mucho mayor. ¿Cómo se dice eso? ¿Por qué? Porque yo lo selecciono a mi criterio. ¿Qué han hecho? Voy a mandar encuestas solo a los de mi curso, ¿no? O solo a mis amigos, y a ellos lo van a llenar, porque son mis cuates, me deben favores, van a llenar sus datos, ¿no? Como no puedo ir a la escuelita, voy a hablar con mi vecina y voy a hablar con sus hijos. Entonces cada uno ha ido seleccionando un muestreo no probabilístico. Cuando yo intervengo, ya es no probabilístico. Cuando se lo dejo a manos de la suerte, es probabilístico. Y dentro de esos probabilísticos hemos visto varios, ¿no? El aleatorio simple, por racimo, estratificado y demás. Algunos han utilizado el estratificado, donde les pones en estratos y demás. Pero el más conocido y el más utilizado es el aleatorio simple, donde sometemos a todos a un sorteo, ¿no? Es como poner bolillos, dejarlo a la suerte, como en la lotería, ¿no? No sabes qué número va a ser seleccionado. Y ese es el ideal. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Hacer la lista de todo su curso de estudiantes de odontología y sortearlos. Ah, ha salido sorteado el Gabo, ha salido Priscila, ha salido Alicet. A esos tres les hago mis cuestionarios. Eso era lo ideal. Todos han entrado en igualdad de condiciones. ¿Han hecho así su selección de muestra? ¿Sí o no? No, ¿quién ha hecho sorteo? A ver, díganme ya. Sí. Nadie ha hecho sorteo, ¿no? Aquí hay uno que se llama conveniencia. La mayoría ha aplicado eso, yo he visto. Ya. No es malo utilizar el por conveniencia, pero precisamente está permitido cuando las circunstancias o la situación no nos permite hacer este sorteo, ¿no? Entonces las condiciones, no había transporte, no había cómo venir a la U, no había cómo estar haciendo el sorteo. Con los que pueda voy a trabajar. Está bien, pero el margen de error es mucho mayor. Pero dentro de estos hay otros, ¿no? Que les voy a pasar en los apuntes, que no son muy utilizados: el estratificado, el por racimo. En el no probabilístico hay otros que son inducidos también por el operador, ¿no? Pero el que vamos a usar más aquí es el aleatorio simple, y en el otro por conveniencia, ¿ya? Así que vamos a utilizar eso. En el estratificado ustedes también pueden trabajar por cursos, estratificar por grupos, pueden estratificar por paralelos, pueden estratificar por edades, estudiantes de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, es más complejo, ¿ya? Pero igual lo dejamos a la suerte. Recuerden, todo lo probabilístico está dejado a la suerte. Y todo lo no probabilístico está manipulado por el operador, ¿ya? O sea que yo voy a manipular las condiciones de selección de mi muestra. ¿Qué venía después de esto entonces? Ya he definido qué muestreo voy a usar. Pausa. Ya que nos va a servir para reconocer símbolos y nomenclatura que vaya a usar. ¿Qué diferenciará la N mayúscula de la minúscula? Eso, vamos a ir como de allá, de lo grande a lo pequeño, ¿no? N mayúscula, población.
Es el primer ejercicio que hemos hecho. N muestra, pero más adelante esta N también va a ser número total de casos observados, ¿ya? Enseguida vamos a ver el contexto. Así que tiene doble significado esa N. Pero es número, ¿ya? Por eso es N. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, mis estimados? Hay otro término que nosotros hemos utilizado hasta ahora y que van a entrar en nuestras fórmulas. Y se va a simbolizar con una E. ¿Qué es? En muestreo estamos. Margen de error. ¿Alguien sabe? No me acuerdo. No. ¿Qué es la E? Alguien que me diga. ¿Qué es la margen de error? Ah, leído igual. ¿Cómo leen, no? Pero ya. ¿Hasta cuánto puede ser el margen de error? Hemos puesto un límite. O sea, ¿por qué les decía que las encuestas muchas veces no son confiables? ¿Por qué le daban ganador al Samuel? ¿Por qué le daban campeón a Portugal? ¿No ves? Los bicholovers. ¿Por qué? Porque el margen de error de sus estudios es muy alto. Dice, encuesta que se realizó en La Paz con margen de error del 18%. Eso es re alto. Acá tenemos límites. El margen de error, lo ideal es que solo varíe del 1 al 5%. ¿Ya? Esos son estudios básicos. Entonces, si hay un margen de error, hay otro símbolo que viene a continuación. La receta total suma. ¿Qué será la Z? Nivel de conocimiento. Eso, nivel de confianza. Ah. Y ese nivel de confianza tiene que completar a 100, mis estimados. Si esto va de 1 a 5, ¿de cuánto a cuánto será mi nivel de 95. confianza? A ver. 95. Hasta ahí puede ser mi nivel de confianza aceptable. Ya si un estudio dice nivel de confianza del 85%, Sí. ya te está diciendo de antemano, de entradita, que hay un margen de error grande. Y eso ya tu estudio pues lo desacredita y lo desvalida. No es malo, pero su nombre lo indica. Hay un margen de error que puede ser mucho más amplio, ¿no? Y eso va a generar errores en los resultados que nosotros obtengamos. Por eso tiene esos valores nuestra fórmula. Enseguida vamos a hacer los ejercicios, no se preocupen. Primer paso entonces, establezcamos pasos. Defino mi población. Defino posteriormente muestra en base a estos criterios que hemos observado. Delimitaciones de mi unidad de estudio, delimitación temporal y esencial. Una vez que defina aquello, voy a seleccionar qué técnica voy a utilizar. ¿Probabilística o no probabilística? ¿No? Los que han entrado al final, ¿qué técnica han seleccionado? Vamos a usar una lista ya. ¿Qué técnica de muestreo has utilizado tú? ¿Dónde estás, Génesis? ¿Dónde te has ido? Ya, muy bien. ¿Qué técnica de muestreo has utilizado? Hay dos técnicas de muestreo que hemos usado. Probabilístico. ¿Por qué? A ver, contanos, ¿qué has hecho en tu selección? ¿A quiénes? Al sorteo. Judith Ibáñez. Judith, dinos. ¿Qué muestreo has usado tú? ¿Por qué? Ya. Y recuerdo que yo cambié eso porque tal vez no iba a tener la posibilidad de
Estás bien, estás por muy buen camino. Era concluirlas porque, digamos, al grupo que iba a querer encuestar Ya. con el tiempo, sí, ¿Con quiénes estabas trabajando tú? con los alumnos de segundo año. Ay, pero no los podías ver por el paro, me imagino, ¿no ves? Sí, Entonces has elegido por conveniencia a tus amigos o a quienes sí les hablas. Tal vez tus enemigos también están en este curso, entonces por ahí hago el aleatorio simple y me toca con mi enemiga, ¿no ve? Entonces mejor lo haré por conveniencia y lo hago con mis pinkies y demás, ¿no ve? Pero el margen de error, reitero, es mucho mayor. Puede darme resultados equívocos. ¿Por qué? Porque resulta que yo solo hablo con mujeres y lo hago con mis amiguitas y he excluido a los varones, ¿no? Por ahí su criterio era distinto, por ahí sus respuestas eran distintas, ¿no? ¿Cuántas veces fumas? Ninguna de las mujeres tal vez no fumaba, pero y los varones por ahí sí lo hacían, ¿no? Entonces, ahí es donde se va la inclinación de este margen de error. Resulta que estamos excluyendo a parte importante. Por eso lo ideal, el escenario ideal, reitero, siempre el aleatorio, sí, siempre. Tómenlo como primera opción. Pero en casos de que no se pueda, como las circunstancias sociales u otras, o factores de tiempo también pueden ser, tengo que tomarlo para estos días y no voy a estar yendo hasta ese lugar, puedo tomar esta opción del no probabilístico, ¿no? Entonces voy a ver las condiciones primero. Luego de aquello, ¿cómo sé cuántas personas? ¿Alguien me puede decir? Ya sé qué técnica voy a usar, ya sé quién es mi población, ya sé quién es mi muestra. Ahora no sé cuántas personas son. ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado una fórmula, ¿no? Y hay dos tipos de fórmulas, mis estimados. Ahí vamos a volver porque el ejercicio lo vamos a hacer luego, ¿ya? ¿Cuál era la primera? Población finita, ¿ya? No porque sea fino, sino porque tiene fin, ¿ya? Cuando conozco de cuánto es mi población. Entonces, acá puede pasar que son estudiantes de la Facultad de Odontología, todos deberían haber conocido el número de la población, incluso el Gabo les ha hecho el favor y les ha mandado el número de estudiantes. ¿Verdad, Gabo? Sí. Entonces ya no era pues infinita. ¿Por qué? ¿Cuándo es infinita? Cuando desconozco el número de la población. ¿No? Entonces yo voy a seleccionar esto. ¿Por qué me servirá todo esto? Porque en base a aquello voy a ver qué fórmula aplica para mi selección. No uso la misma fórmula para todos. Hay una fórmula para población finita y hay una fórmula para población infinita. ¿Ya? Que enseguida lo vemos en la parte práctica. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que existen esos dos criterios. Y una vez que yo elija uno, voy a aplicar mi fórmula y me va a dar un número, ¿no? Y ese número va a ser el número de encuestas que yo voy a aplicar en mi estudio. ¿Han aplicado todos? Si su muestra les daba 87, ¿han hecho 87? No, ¿verdad? ¿O hay alguien que sí lo ha hecho? No. ¿Por qué? Porque no teníamos las circunstancias tampoco, ¿no? Las condiciones, la situación del momento política, pues ha generado ciertos errores de ejecución, ¿ya? En base a aquello hemos hecho una pequeña recolección de datos, ¿verdad? Así que hasta esa parte de la selección de muestras es importante que ustedes sepan ciertos términos, ¿ya? El material se los voy a mandar enseguida, donde especifica los otros detalles.
datos, ¿ya? ¿Qué entienden por recolección? Los que recolectan en sus juegos de Free Fire. ¿Recolectar qué cosa entonces? Información, datos, valores, números que necesitamos para nosotros. ¿Por qué viene esto después de esta fase? Porque ya hemos hecho las encuestas, ya tengo todo en físico, ¿no? Pero no lo voy a aplicar de manera no técnica, tengo que tener un sustento, ¿ya? Les iré mandando y así se van ayudando, ¿ya? Voy mandando el material. Cuantitativos Cuantitativos. o mixtos. Cuantitativos. Alguien que me diga. Cuantitativos. No le gritas. Vámonos al capítulo 10, recolección de datos. Acá hay un término que entra de manera completa y les va a servir mucho. ¿Qué es medir? ¿Qué es medición? Comenzaremos por ahí. Ya tengo mi encuesta, ChatGPT me ha ayudado, está bien. Pero ahora, ¿qué es medir? ¿O qué es medición? Alguien que me diga antes de enviarles el material para que no tengan chanchullo. Les estaré enviando. Eso es ChatGPT, ¿no? ¿Qué es medir? Alguien diga algo, hemos hablado de eso. Dólar, no sabe. Mentira. No es más que el proceso de conversión de un concepto a un valor cuantificado. ¿Qué es mi concepto? Mi concepto es estatura. Tengo la conceptualización, estatura es la talla de una persona, está bien, pero yo tengo que convertirla en un valor, en un número, en un indicador. Para yo medir esta estatura, tengo que convertirlo, en pocas palabras, en algo medible. A ese proceso se llama medición. Estoy haciendo una conversión de un concepto a un valor cuantificado. Ustedes han medido número de veces que comen, número de horas que duerme una persona, número de veces que se chinan los dientes, los que están trabajando con bruxismo, todo lo han convertido en algo medible, ¿no? En sus encuestas han convertido y han hecho su proceso. La medición es lo fundamental en este paso, ¿ya? Así que, ay, no quiere pasar ya, no. Mascan coca, ¿en dónde? ¿Aquí en la universidad, Gabo? En alumno, usted es de segundo año de la Facultad de Odontología. Ya. ¿Será que mascan coca? ¿Qué has obtenido? ¿Te acuerdas de tus resultados? O Sí, mascaban de 33%? Sí, en su casa. Ya. Gabo ha obtenido un valor que es cuantificable, ¿ya? Es decir, un número, un porcentaje. Él ha obtenido aproximadamente un 33% de estudiantes de odontología que se dedican a masticar, pichar, bolear, como quieran llamarle, hoja de coca, ¿ya? Y ese porcentaje él lo tiene en un valor. Obviamente ese no es el proceso final, él puede convertir ese proceso en una medida de política en salud pública más adelante. Pero ¿qué ha hecho? Ha logrado medir, ha hecho un indicador. ¿Cuáles eran tus preguntas? ¿Te acuerdas, Gabo? ¿O solo era una pregunta? No creo, ¿no? Ya. Primero has medido, has preguntado edad. Sí. Ya, 1. ¿Qué más les has preguntado? Su sexo. Ya, género, dice.
Ya lo cambian. ¿Ya? ¿Qué más les has preguntado? La pregunta principal era si consumían operadores. Ya. Y a partir de eso ya respondían las otras. Ya, muy bien. Estos chicos, para eso son buenos, ¿no? Sexo 2 veces a la semana. No, es masculino o femenino. Ay, número de veces que consume o. A cada uno de estos, ¿cómo le llamamos? Porque este proceso ¿Variables? es importante, chicos. A ver, antes de medir, yo tengo que diferenciar conceptos. ¿Qué son estos elementos? Cada uno. Lo hemos Variable. llamado como variables, ¿no ve? Porque son las características que yo voy a utilizar. ¿Ya? Esto es importante en la recolección de datos. Y en el proceso de elaboración de mi instrumento, antes de entrar a aquello, nosotros hemos elaborado un proceso denominado, ¿alguien se acuerda o no? Cada uno lo ha hecho con ayuda de una IA, pero lo han hecho. Operacionalización. ¿Por qué se llamará operacionalización de variables? Porque voy a entrar justo a esta parte, mis estimados. Voy a hacer de que cada variable sea medible. Si ustedes entran a su documento de operacionalización de variables, ChatGPT ha fragmentado cada una de nuestras variables y las ha ido categorizando en indicadores medibles. Por ejemplo, ¿qué te dice en tu operacionalización? Te dice edad. ¿La edad es una variable? Sí. ¿Qué es la edad para ustedes? Números. Ya, el número de años, ¿no? De una persona. Ya, estamos categorizando número de años de una persona. ¿Cómo lo mido? ¿Qué tipo de variable será? Cuantitativo. Ya, es cuantitativo porque es un número. A ver, ¿qué más será? ¿Qué tipo de variables había en cuantitativas? Hemos hecho un repaso bien bonito en pizarra. Habían dos tipos de variables, cuantitativa, discreta y continua. ¿Cuándo era discreta? Números enteros. ¿Y cuándo era continua? Cuando tenía decimales. Es discreta, número. ¿La edad qué es entonces? Discreta. Alguien dice, tengo 18 años con 6 meses, 18 y 3 medio. horas. ¿Sí? ¿Están así al conteo? Algunos sí, ¿no? Cuentan, ¿no? Ay, yo estoy contigo 2 años, 3 meses, 2 días, 3 horas, no sé, 3 horas. ¿Cómo no te acuerdas? 20 segundos. ¿No? Eso ya es un trastorno, ya, chicos. Porque lo normal es que la edad se cuente en años enteros, ¿no? Y lo normal también es que las chicas de acá a unos años se van a ir reduciendo, ¿verdad? No aceptan esas edades. Factos, puros factos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque yo necesito identificar cada variable para medirla previamente. ¿Ya? Voy a medir la edad, sí, pero tengo que saber cómo voy a medir. ¿Qué instrumento voy a utilizar para eso? ¿Cómo mido la edad? Alguien que me diga. Estoy midiendo, hemos hablado de medición en la recolección de datos. ¿Qué dicen? ¿Cómo mido edad? ¿A través de qué mido? Vámonos a un ejemplo. Si yo quiero averiguar peso, ¿con qué mido el peso? ¿Cuál es mi instrumento? Una báscula. Primero una balanza, ¿no? Físico, me voy a subir a una balanza. Y físicamente, ¿dónde lo voy a registrar?
en una ficha de recolección. Atentos aquí, ¿por qué será importante? ¿Con qué mido? ¿Con qué mido entonces la edad? Alguien, díganme con qué mido. Escucha su mensaje. Ya, vámonos a la lista del marcador. Para allá. ¿Qué se mide? Ya, sí, se mide en años, pero ¿cómo mido la edad? ¿Cómo puedes saber la edad del Gabo? Su carnet. Ya puede ser, ¿no? Pero voy a utilizar ¿qué? Aquí utilizaba una ficha, aquí puedo utilizar un. ¿Qué han hecho? Pues casi todos han preguntado edad o no. Eso. ¿Ah? ¿Y por qué no has dicho eso, Alexia? Y la fiebre bloquea tus neuronas, no creo. ¿Ya has pasado una vez? Ya, estudios científicos van a presentar, ¿ya? ¿Qué evidencia? Sí, ya pasé. Pero ¿Qué fiebre. dicen? Ya. Lexia ha dicho que va a utilizar un cuestionario. ¿Será lo válido? ¿Qué dicen? Válido. Ya, la mayoría ha utilizado, ¿no? Aunque nos quita certeza en algunos puntos, ¿no? ¿Cómo sabemos si nos está diciendo la verdad? No sabemos, pero bueno, es la única forma de medirlo por ahora. ¿Qué es este cuestionario? ¿Por qué he llegado a este punto? ¿Qué es? Un instrumento de medición. Estamos en el proceso de medir datos, por ende este cuestionario es un instrumento de medición. No se olviden de ese término, ¿ya? Instrumento. El instrumento puede ser una ficha, el instrumento puede ser una historia clínica, el instrumento puede ser un cuestionario, una encuesta, puede ser una entrevista también, sí, puede ser una historia clínica. Reitero, todo donde yo pueda plasmar los resultados de mis variables ya lo convierte en un instrumento. Todo aquello que me está ayudando a medir. Entonces, ¿cómo has medido género, Gabo? Porque no vamos a decir la otra palabra, aquí se alborotan. Para eso sí sus neuronas y hormonas se activan, Sí. ¿verdad? ¿Cómo has medido género, Gabo? ¿Por qué? Con dos preguntas. Ya. Ya. ¿Qué instrumento has usado? Un cuestionario también, ¿no? Ha usado un cuestionario. Ya. Nosotros hemos visto de que dentro de la elaboración de esos instrumentos que estamos viendo, podemos utilizar distintas técnicas. Para simplificar el proceso, nosotros hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial, pero lo ideal era que lo hagamos a mano, así a la antigüita. Porque este instrumento nos va a dar lugar a elaborar ciertas preguntas, ¿no? La mayoría ha utilizado cuestionarios, no de manera exclusiva, pero sí algunos sí, porque así se lo pedía su estudio. Y como son estudios cuantitativos, sí necesitan de encuestas y cuestionarios, ¿no? Gabo le preguntaba edad, ¿no? Y ahí podemos ver dos tipos de preguntas. Jade, dime, ¿cuál es mejor? ¿Preguntas abiertas o preguntas cerradas? Cerrados. Tienes una postura de ser. ¿Tienen miedo de golpear? ¿Ah, cómo era? ¿No les había dicho que en la retroalimentación podían golpear? Ah, mío. No, pero teníamos que hablar. ¿O me tienen miedo? Ahí está. Sí. Oye, Sí es, pero pues.
Ya. ¿Cómo? Está muy largo. Yo voy a tener Con eso no para la Objetivo desbloqueado. Ya ahí tengo. Ya, está bien. Así que sí. Dale, ¿por qué preguntas? Porque las cortas, ¿verdad? O sea, cerradas. Para Ya. el que está haciendo cuestionario. ¿Qué dice? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Será que solo es más accesible? No, más cosas. Es Entonces, beneficiable. Dos opciones aquí. ¿Qué dice? ¿Cuál será mejor? A ver, Jessica Quintana, que desde hace rato Bueno, no desde está eso. fuera. ¿Qué será mejor, abiertas o cerradas? Cerradas. Pregunta. Aquí medio alborotadas o cerradas, Jessica. Cuando hago un cuestionario, cuando pregunto algo. Cerradas para ya no darlas. ¿Ya? Sí, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a delimitar la respuesta y para mí, cuando tenga los resultados, siempre va a ser mejor tener este tipo de respuestas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si Gabo solo les pregunta edad, así, abierta, muchos pueden decir, 15 años, ¿no? En su formulario. Otro le va a decir solo 18, ni le va a decir años, ¿no? El alienado va a decir 19 years, va a decir, ¿no? ¿Verdad? El que estaba apoyando a Inglaterra, ¿no? ¿Verdad? Ese va a decir. Pues y esto le va a generar muchas complicaciones al Gabo cuando quiera hacer su base de datos. ¿Por qué ha pasado eso? Porque Gabo ha preferido utilizar preguntas abiertas en su instrumento. Y eso genera ciertos errores de Sesgos. interpretación. ¿Ya? Así que en lo posible ustedes traten de utilizar preguntas cerradas. Las abiertas sí pueden darte lugar a mayor interpretación, pero tienen el riesgo de convertir tus respuestas en variables cualitativas y difíciles de interpretar, ¿no? ¿Qué más ha preguntado el Gabo? Ha preguntado género, ¿ya? Género, preguntado, ¿ya? Acá también hay que ser cuidadosos, ¿ya? ChatGPT puede plantearnos ciertas opciones. ¿Qué pasa? Solo ha preguntado género. Y el Gabo, ¿qué opciones has puesto, Gabo? ¿Masculino y femenino? Nada más, ¿no ve? Otras, ¿no? ¿De verdad has puesto otras? Ya no sabe, nos responde, no sé, ya puede haber esa opción. Hoy en día, en un mundo tan actualizado como el nuestro y tan inclusivo, a veces es bueno agregar opciones, ¿ya? Porque una persona entrevistada, encuestada o parte de nuestro estudio no se identifique ni con el sexo masculino ni femenino, ¿no? Entonces podemos darle la opción de no sabe, nos responde o prefiere nos responder, ¿no? Y estamos dando opción de que esas personas no sean excluidas. Porque una vez que el Gabo se colecte y resulta que no se sentían identificados ni como hombres ni como mujer, sino como delfín, entonces me va a generar errores, ¿no? Porque no voy a tener respuestas, va a estar en blanco. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, tengo que ver la forma de incluir a toda la mayor cantidad de personas posibles. Opciones cerradas, sí, es mi opción. Se simplifica mi interpretación, pero tengo que ser lo más adecuado posible, ¿ya? ChatGPT lo ha hecho por nosotros, sí. Alguien ha golpeado, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad. Y hay algo que nosotros hemos visto y que algunos no se han dado cuenta que su ChatGPT les ha generado, aparte de las preguntas abiertas y cerradas. Ay, estos alumnos. Escala de Likert, ¿alguien ha visto eso?
Algunos, ¿qué es eso? Han dicho ya, me están asustando. Sí, ¿qué es eso? Líquido. Has hecho. Revisen sus cuestionarios, como que no saben. A ver. Dinos la escala de Likert. Cuando pones poco, muy poco, nunca, casi nunca, Eso. algo así, ¿no? Categorizas por escalas, ¿no? Vas al banco, retiras 10 bolivianos de tu cuenta de 20 bolivianos y el cajero todo jetón te mira, ¿no ve? Ya dame una carita, te dice, ¿no ve? Ahí en su tablet. Esa es una escala de Likert, ¿ya? Y vos le pones otra cara triste, enojada, ¿no ve? Lo estás valorando como una atención pésima. Pero había una carita feliz a este lado que decía excelente. Entonces la escala de Likert es esa categorización, mis estimados, ¿ya? Ustedes pueden categorizar sus respuestas. ¿Para qué me va a servir? Para categorizar de manera más exacta. O sea, atentos, acá no va a ser solo bueno o malo, puede ser más o menos, puede ser pésimo, no sé. ¿Qué hacemos? Estamos categorizando. Cuando yo tengo respuestas cesadas o preguntas con respuestas cesadas, solo doy opciones o así o a no, ¿me entienden? Pero acá puedo hacer categorizaciones mucho más pequeñas. Muy satisfecho, poco satisfecho, muy insatisfecho. Yo puedo categorizar en una escala de Likert, que generalmente tiene 5 respuestas, ¿ya? Y aunque ustedes no se hayan dado cuenta, muchos de ustedes lo han hecho, ¿no? En sus cuestionarios. Bueno, ChatGPT se los ha generado, pero ustedes han hecho de que sus entrevistados o sus encuestados llenen la misma, ¿no ven? ¿Acaso no han transportado esa misma a su Google formulario? ¿Alguien tenía escala de Likert? No saben, no recuerdan. La única que recuerda. Punto extra le vamos a dar, ¿ya? No, es de panero de examen. Ah, ya. Le vamos a ayudar en el examen con una respuesta. Y no recuerdo, ha dicho. Por ahí no. Ah, sí, su examen. ¿Cuánto le sacaron? ¿Cuánto le sacaron? Ya. El de medición. Es importante que ustedes identifiquen todos esos criterios antes de medir una variable. Identifiquen qué quiero medir, ¿no? Acá, siempre dentro de la elaboración, antes de la recolección de datos, identificar qué variables me sirven a mí y qué variables no, ¿no? Su tema era consumo de hoja de coca, pero el Gabo ha preguntado, ¿usted se considera Terian, sí o no? ¿De qué nos va a servir si es Terian en el consumo de hoja de coca? De nada, ¿no ve? Entonces, a eso se llaman variables de relleno, que no nos van a servir dentro de la elaboración de nuestros resultados, ¿ya? Tenemos que saber qué cosas sí van y qué cosas no van. Lo hubiésemos hecho manual, pero la circunstancia ha hecho de que usemos herramientas digitales. Y armar un instrumento de cero, mis estimados, les aseguro que es un martirio, ¿ya? Lo peor del mundo, así que la IA ha venido a salvarnos, ¿ya? Porque te rechazaban tu cuestionario 200 veces y te decían, no, esta pregunta está mal, no va, esta no iba así, ¿no? Entonces, era todo un caos. Pero hoy en día tenemos esas herramientas, ambas. Les estoy enviando. Ahora, ¿cuál es el siguiente tema? Alguien abra su PDF por primera vez. Las he borrado de su chat, doctor. Ya, no era lo correcto, pero ¿qué tenías que haber hecho?
Los he recolectado, he hecho mis encuestas, he juntado, los tengo todos en mi SPSS, no, en mi Excel lo he juntado, ¿no ve? Ya, hasta ahí es recolectado. Acaba la fase de recolección, a continuación viene la fase de análisis de datos. ¿Ya? Voy a analizar cada uno de esos datos. Por el momento nos hemos saltado ese punto. ¿Por qué? Porque aquí los estimados, casi la mayoría no han traído computadora, ¿no vean? Las veces que traía. Análisis de datos. Última fase. Tenemos hasta y media, después receso y después ejercicio. Sí, va a entrar el ejercicio, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Qué feo, ¿no? Todos los que han traído compu, chicos. ¿Ya? ¿Por qué nos sirve esta fase? Que la vamos a hacer en práctica otro día, ¿ya? Vamos a analizar datos. De hecho, esa tabla de frecuencias que ya estamos haciendo es parte del análisis de datos. Estoy procesando cada una de las variables. Edad, sexo, cuántos son masculinos, cuántos son femeninos, cuántos no se sienten identificados, cuántos chicos tienen 18 años, 19. Eso estamos haciendo en las tablas, ¿se acuerdan? Ese proceso se llama análisis de datos. Estoy procesando cada uno de los valores obtenidos en un detalle mucho más pormenorizado. Estamos aplicando la antigua como si viviéramos en la era de los cavernícolas, donde no hay computadora. Pero bueno, es parte del proceso de la currícula. Tienen que saber de dónde salen los datos. Pero hemos dicho que de acá a poquito vamos a utilizar un programa llamado SPSS. Sampieri también nos habla de Stato, que es otro programa similar que también hace análisis de datos, pero que no lo vamos a utilizar porque es más para otro tipo de área, ¿ya? Y también nos menciona el SAS. ¿Ya? Todos estos son programas estadísticos. Son softwares que en su mayoría son de paga, pero que nos sirven para procesar y analizar los datos de manera mucho más sencilla. A alguno le gusta trabajar a la antigüita, entonces podemos hacer el análisis solo con Excel, que en el colegio han debido aprender, me imagino. ¿Sí? No, no sé. ¿Qué colegios estamos? Ya. Vamos a sacar medidas acá, ¿ya? ¿Por qué nos hemos saltado la práctica? Porque aquí nos iba a sacar promedio, mediana, moda, cuartil 1, cuartil 2, todo me iba a sacar. Entonces, si hacíamos esto de inicio, ustedes ya no iban a querer hacer los ejercicios, ¿no ven? ¿Para qué me iban a decir si ya tengo los resultados? Entonces, lo ideal es que utilicemos estos programas que, reitero, en su mayoría son de paga. Pero nosotros vamos a utilizar ciertas herramientas convencionales de inicio y después nos vamos a ir a este tipo de análisis. Ahora sí quiero ir acá a este punto. Vamos a aplicar a partir de ahora estadística. Esto lo hemos visto en un tema. Hay dos tipos de estadística. Por ahora vamos a ver esas dos, ¿ya? ¿Alguien recuerda? Ya, los atrasones les vamos a preguntar, ¿ya? Voy a mirar hacia atrás y voy a ver un atrasón. A ver. Ya, la Ángela está alzando su mano, debe querer participar, o se estaba rascando, no sé, pero ya, Ángela, ¿qué diferencia o cuál de estas dos hemos utilizado nosotros hasta el momento?
estadística descriptiva o inferencial. ¿Qué dices, Ángel? Hemos visto eso en un tema. Dinos algo. ¿Dónde se ha escondido? ¿Dónde estabas? Ah, ya. Alguien que me diga cuál hemos usado. ¿Cuál estamos haciendo? Una descriptiva. Hemos dicho que el nombre nos dice todo. Está describiendo características de algo que nosotros hemos observado. Y este va a ser otro tipo de estadística que tiene aplicaciones de hacer comparaciones, de predecir sucesos, de establecer relaciones, asociaciones, ¿ya? ¿Cuál estamos utilizando de inicio entonces? La descriptiva. Solo estoy describiendo cuántas personas son del sexo femenino, cuántas son del sexo masculino. Gabo quiere ser mucho más profundo y quiere ver cuál de los dos sexos tiene mayor tendencia a consumir hoja de coca y por qué. Ya no vamos a pasar de esto. Vamos a irnos a este otro, ¿no? Entonces, de inicio, mis estimados, lo que quiero que diferencien es que nosotros estamos aplicando solo estadística descriptiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a describir solo características y las vamos a representar en indicadores que hemos dicho que van a representarse en su mayoría en números, ¿no ven? Listo, hasta ahí bien, pero existen estas otras pruebas que no quedan al margen, ¿ya? Por ejemplo, cuando quiero comparar dos grupos, yo voy a utilizar otro tipo de pruebas, ¿ya? Cuando ya no quiero describir, quiero comparar. Ahí voy a llamar o voy a hacer una prueba de test student que la vamos a hacer en nuestra práctica de SPS, ¿ya? También puedo utilizar una ANOVA. Puedo utilizar el chi cuadrado para comparar resultados o predecir ciertos fenómenos, ¿ya? Son términos complejos que no los estamos utilizando aún, ¿ya? Pero no está de más mencionarlo. ¿Por qué? Porque estas las vamos a representar más adelante en estos análisis de datos. Y antes de pasar a la parte práctica, ya les ha llegado dos temas, ¿no? Dos infografías iniciales son del mismo tema que es muestra, ¿ya? Dos son de muestra y uno es de recolección de datos, ¿ya? Vámonos al cuarto tema. ¿Cuál era? Luego de que han obtenido, han sacado sus resultados, van a tener números. ¿Qué tenemos que hacer? Alguien diga algo. A ver, dilo más fuerte. Contabilizar los datos. Ya los hemos contabilizado. Aquí los vamos a contabilizar. En el análisis. Uno, voy a interpretar sí, pero necesito un documento para interpretar. Por ello, voy a presentar mis resultados. Para eso voy a hacer una guía, ¿ya? Y hemos hablado de la elaboración de reportes, ¿no ven? Hemos hablado de la tesis, ¿se acuerdan? Que habían tesis, artículos y demás. ¿No se acuerdan? Ese día estaban durmiendo en la clase virtual. Había clases, sí, había clases virtual. No sé, me están haciendo habían dos tipos de informes que nosotros elaborábamos, dos tipos de documentos, ¿ya? Elaboración de documentos o reportes.
O sea, ustedes van a presentar en esa clase, les he dicho, vayan alistando todo, su introducción, sus objetivos, todo en un solo documento, ¿se acuerdan? No, no se acuerdan, ya. Estaban durmiendo, pero he dicho, así que ya tienen el recordatorio, tienen que ir elaborando un documento donde esté todas las partes de lo que hemos ido avanzando hasta el momento. Ahí va a estar su título. Les he dicho que dejen de cambiar 20 veces su título, ¿no ve? En cada práctica es un título diferente. Ya no lo hagan. Todo va a venir en el reporte, ¿ya? Pero acá existen dos contextos. Uno académico y uno no académico. Alguien que me diga algo. ¿Cuándo es no académico? A ver, Raquel, ¿cuándo es no académico? ¿Alguien no se acuerda de esa parte? Ya vamos a la lista maliciosa. Evaluación. Como ya están todos. Sandra Rojas, ¿dónde estás? No, no vino. ¿Qué nombres estoy seleccionando? Ya, Crisel Plata. Te he visto a la entrada. Ahí estás, Crisel, ya. Crisel, ¿cuándo es académico y cuándo es no académico? Dinos, en tus palabras. Que tengamos todos estos resultados, tenemos que plasmarlos en un documento, en un reporte. Los reportes pueden ser ensayos, pueden ser monografías, pueden ser tesis, pueden ser artículos, ¿no? Nosotros lo vamos a presentar en un documento donde tengo que estructurar todos los pasos que he ido viendo. Pero hemos dicho que de inicio hay dos tipos de reportes. Uno no académico, que aplicaba a empresas, que aplicaba a ciertas instituciones no académicas, ¿ya? Pero como nosotros somos académicos, somos de la universidad, ¿qué tipo de reportes vamos a presentar? Académicos, ¿ya? ¿Por qué será la diferencia? Porque aquí nosotros vamos a utilizar ciertas normas, ciertas reglas antes de la elaboración de mi documento. En organizaciones, empresas y demás, no me van a solicitar ciertos criterios, no me van a decir, has hecho tu informe de lo que te has, de las compras que has realizado, no te va a pedir una base científica. En la universidad nosotros estamos trabajando bajo un criterio académico donde tenemos que elaborar documentos con base científica. Por ende, tienen que tener cierta estructura, ¿ya? Estructura detallada. Tiene que tener base científica, ¿ya? Aquí hemos hablado, mis estimados, que van a venir las monografías, los artículos, los ensayos. ¿Han hecho ensayos en el colegio o no? ¿Sus colegios qué hacían? No sé. Están preocupando. Profesión libre, pedido. Ya va a dar eso, ya va a dar. Yo voy a ir a dictar a estos colegios. Monografías. Ya tendría que dar. Aquí hemos hablado de las tesis, que están vendiendo tesis en la 16, que han dicho mi tesis va a cambiar el mundo, ¿no ves? Después va a estar ahí 2 por 5, ¿no ves? Esas tesis, eso mismo, ¿no ves? Que antes todo era en físico, que ahora se ha vuelto en digital, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo digital, todos estos productos se presentan de manera digital.
Antes, ¿cómo era? Ya, Lexi, traes tu monografía de 200 hojas y yo todo maldito se los rayaba. No sé hacer. Así, ¿no ves? Y tenía que volver a traer las 200 hojas impresas, ¿no? Era todo un caos, gastabas plata, te tomaba más tiempo, estabas más estresado en fotocopiar e imprimir, ¿no? Hoy en día no, por eso van a enviar esto en formato digital y ustedes van a hacer el mismo, ¿ya? ¿Qué partes tenemos que colocar? ¿Alguien recuerda? Ya, vamos por partes. Antes de terminar lo teórico. ¿Hablas? Si no, era que pregunto, pero ya está. ¿Con qué empieza todo documento? Título. No, no con la introducción. Dice. Vamos a introducción y la portada. Alguien que me diga por un punto extra, ¿con qué comienza? Por el principio, ya, pero ¿qué va a Portada. ¿Qué tiene la portada? Los datos Eso que no definen hasta ahora. Título. Subtítulo, ¿no? Dije título. ¿Quién ha dicho portada? Yo dije. ¿Tú? Sí, me has dicho portada. ¿Qué? Sí, portada me has dicho. No, no dije Le ha eso. dicho título, Dije doctor. título. Ya, vamos a hacer este va a ver, ahorita te anoté. Después del título, ¿qué va a venir? La introducción, ¿ya? Todo lo que me introduce a mi tema. Es como la bienvenida, ¿ya? Por eso se llama introducción. La introducción tiene que ser bien llamativo. Me tiene que hablar y decir, el consumo de hoja de coca hoy está destruyendo a la juventud, dado a los altos índices de cáncer oral. He leído la introducción y me ha dado ganas de leer todo el documento, ¿no? Pero si Gabo pone, la hoja de coca proviene del chapare de nuestro amado Evo Morales, así ya no me va a dar ganas de leer, ¿no ve? Entonces, la introducción es la parte fundamental de mi documento, ¿ya? Tiene que ser llamativo, porque si eso no me llama la atención, yo no voy a leer lo demás. ¿Qué voy a hacer después de la introducción? Ya hemos hecho estas partes por si acaso, ¿ya? Objetivo. Objetivos. Marco teórico. Marco. Debajo de la introducción van a colocar algo que ya han hecho, ¿ya? Objetivos. Objetivos generales. Objetivos han hecho, ¿no? Sí. Objetivo general, Y específico. específico. Y después de esto van a poner, Su justificación. también hemos hecho, ¿no? Sí. Pero no tengo. La justificación es el por qué. Pero eso hemos ¿Por qué han hecho este documento? ¿Ya? Y luego de la justificación van a poner el problema, ¿ya? Y hemos hecho el planteamiento del problema. Sí. Planteamiento del... Casi no hemos nada virtualmente. Hasta ahí vamos todo bien. El orden en algunos autores puede variar, algunos ponen primero el problema, luego la justificación y así. El orden de factores no va a alterar el producto. Pero ahora va a venir la parte más importante. La fortaleza de mi documento. ¿Qué se llama? Marco teórico. Ustedes ya han hecho los subtítulos mediante un esquema Sí, de hemos hecho. vertebración. Sí, lo han hecho, no se acuerdan. Sé que no se acuerdan Esas de lo que han hecho en la vértebras. verbena, pero Tienen que hemos acordarse. hecho el marco teórico en estructura, ¿ya? O sea, han puesto qué conceptos y subconceptos iban a hacer. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí, si decía voy a hablar de obesidad, primero voy a hablar tipos de obesidad, luego voy a hablar causas, luego voy a hablar no sé qué, así han hecho. Han hecho, yo sé que no se acuerdan, pero han hecho. Eso vamos a estructurarlo acá. Y después del marco teórico va a venir recién la parte de el análisis de datos, ¿ya? Primero vamos a irnos a metodología, que lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿ya?
¿Qué pondré aquí? A ver, otra razón. A ver, ¿qué es el que pongo aquí en metodología? El tipo de método que hemos utilizado para investigar. Ya. Tipo de estudio. ¿Qué más pondrán? Esto también hemos hecho, chicos. El alcance, el enfoque. ¿Qué enfoque te he visto? ¿Qué es eso? Dicen. ¿Cómo que no? ¿Tu tipo de estudio qué es? ¿Qué enfoque tiene primero? No. Por enfoques tenemos cuántico, y mix. ¿Cuánto? Pondrán mi estudio es cuantitativo o cualitativo. El alcance pondrán. ¿Qué van a poner en el alcance? Ya, pero tenía otro enfoque. Ya, esto van a repasar. Había, por ejemplo, si era transversal, si era longitudinal. Hemos visto eso en un capítulo. Si era descriptivo, si era analítico. Cada uno ha hecho de sus propios estudios. Sé que tampoco los recuerdan, pero lo han hecho. ¿Ya? Lo han plasmado. Todo eso lo vamos a poner aquí. ¿Ya? ¿Qué tipo de estudio será? También me van a hablar de su muestra, cuántas personas son su muestra, qué tipo de muestra han utilizado, por qué. Me van a hablar de su instrumento. Aquí todo va a entrar, ¿ya? Y luego vamos a entrar recién a la fase de resultados. ¿Por qué les digo que vayan elaborando? No les voy a pedir este documento para cada 2 semanas. No, esto va a ser para fin de año, pero de a poquito vayan avanzando, ¿ya? Por eso les he dicho, tarea que me manden, mándenme en el mismo Word, porque luego solo va a ser ordenar. ¿Ves? Te vas a poner por acá, ¿no? Pero ya he visto que hasta esto cambian 10 veces, así que lo demás también va por el mismo camino, ¿ven? Por eso pónganlo todo en un Word, porque solo vamos a copiar y pegar, ¿ya? Porque ese producto final es donde sale el grueso de la nota de prácticas, ¿ya? Y eso se somete a un Turnitin, es decir, que eso se va a someter a un análisis para ver si está hecho o no con IA, ¿ya? Así que no se va a poder usar, lamentablemente, esta oportunidad, la inteligencia Yo artificial. no quiero recordar. Porque el Turnitin me dice cuánto de IA han usado, ¿no? Me va a decir qué IA han usado o qué textos han plagiado, todo eso va a ser, ¿ya? Así que vayan haciendo lento pero seguro, ¿ya? Y ya solo nos queda un parcial. ¿Cierto o no cierto? Entonces, solo para mencionar antes de acabar, después de esto van a venir los resultados, ¿ya? El Gabo mediante gráficos me va a decir 8 de cada 10 son consumidores, ¿no? Ah, no, me ha dicho que el 33%, ¿no, Gabo? Y sí consumían, ¿no? Coca, ya. Sí consumían. Todo malinterpretación. Sí consume coca. Hoja de coca, no la otra. ¿Ya? Y estos no consumen. Sí, no. ¿Ya? Entonces, Gabo va a presentar esos resultados en qué hemos dicho, en gráficos, en tablas, donde me va a mostrar cuántos sí consumen y cuántos no. Es la parte más importante, porque ahí yo voy a ver si al final cuadra o no cuadra los resultados, ¿ya? Eso lo vamos a hacer con calma también. Y al final del documento vamos a elaborar un capítulo que a las mujeres les encanta. ¿Qué se llama? Discusión, ¿ya? Y así como discuten con sus amigas, docentes y demás, vamos a discutir pero con otros autores, ¿ya?
El Gabo va a discutir con otras personas que han hecho el mismo estudio de hoja de coca. Resulta que alguien en la UP ha hecho el mismo estudio y ha dicho que 80% consume. Y el Gabo, ¿por qué ha encontrado que solo 33? ¿Será que eso porque son del alto? ¿Será, no? Y ahí va a discutir en el documento, va a discutir, ¿ya? Va a decir, puede ser por el origen de la ciudad del alto, no sé, ¿no? Algo debe ser, ¿ya? Algo vamos a encontrar en eso. Y ahí va a terminar su documento, ¿ya? Así que hasta ahí vamos a llegar. Todavía no estamos en ese documento, ¿no? Estamos en la etapa de elaboración de resultados, porque estamos haciendo tablas que más adelante se van a volver gráficos, ¿ya? Así que dicho aquello, vamos a volver a continuación a las tablas mientras tenemos un receso de